se sabe que Biden no estaba dirigiendo el país. Ahora la pregunta es cuando dice, no, lo estaban dirigiendo otros. ¿Quiénes son los que estaban dirigiendo? El mea culpa que hace hoy Jill Biden y la familia Biden no les exime de los pecados que han cometido. Y los pecados son varios. Los primeros, es claro que fue abuso senil. O sea, cualquiera puede leer y ver que eso es abuso senil. Es un señor, más allá de la presidencia, más allá de la figura que representaba, es un señor que no estaba capacitado para ser presidente. Jill Biden reaparece la ex primera dama, da un golpe en la mesa, dice que le deberían haber preguntado a su esposo si se quería o no retirar. Y yo tengo una pregunta de base, que si era determinación, tenía que determinarlo y decidirlo el presidente Biden, expresidente Biden. ¿Hasta qué punto decidió nada el expresidente Biden en los últimos meses? Creo que esa es la pregunta por la que debemos comenzar, Fernando. Mira, que es maquinaria política y el partido generalmente denomina a los candidatos y decide. Te estoy hablando de la maquinaria, no la gente que vota ni nada de eso. Eso se sabe que es así desde hace muchísimo tiempo. En el caso de Jill Biden, si va a hablar de golpe de Estado, que debería hablar de ella es del golpe de Estado que dio Biden, porque Biden aceptó una presidencia de los Estados Unidos que no ganó. Yo tengo hasta un libro escrito de eso. Aquí se violó la Constitución en las elecciones de 2020, que no fue fraude electoral, el fraude se produce a raíz de la violación de la Constitución. Todavía eso no se le ha explicado muy bien a la gente y cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe que se cambió la regla electoral, que no fueron las legislaturas y por lo tanto eso propició que en 6 o 7 estados estuviera ganando Trump, que en la noche de la elección, el día siguiente, ganara Biden. Biden no es anormal y sabía perfectamente eso y aceptó la presidencia de los Estados Unidos. No solo la aceptó, hizo campaña, porque Biden ya en el 2020 estaba que no podía caminar. Y aún así el Partido Demócrata lo nomina, que es una persona incapacitada para dirigir el país por 4 años, por la edad que tenía, las condiciones de salud, el Partido Demócrata no le importó eso, porque son las maquinarias. Eso debería estar hablando ella ahora y no de lo que está hablando, de que si el partido le hizo eso a su esposo. El tema es que a día de hoy, César, y yo creo que es la gran pregunta que nos hacemos todos, y creo que es muy seria, es una pregunta extremadamente seria. ¿Quién mantuvo las riendas de este país durante ese mandato y sobre todo en el último periodo de ese mandato? Pues ya no estamos hablando solo de lo jocoso, de que el señor se perdiera, de que se quedara hablando en blanco, que saludara a los muertos. Eso ya pasó a la historia. Estamos pasando a quién tomaba decisiones, esas decisiones que dice Jill Biden, quién las tomaba por él, porque a ella se le vio con su esposo sin tener un clearance en reuniones de seguridad que eran solamente aptas para el presidente, y ella estuvo con Hunter Biden y está documentado en al menos en dos o tres ocasiones en algunas de esas reuniones. Se tomaron determinaciones que llevaron incluso a firmar perdones presidenciales de las que Biden solo reconoce haber firmado uno, el de su hijo. Es decir, estamos ante una situación de descalabro tan enorme, de desinformación tan enorme, donde cada vez que se trata este tema se habla de teorías conspirativas, pero ¿qué conspiración y qué porras? Háblenme claro, ¿cuánto estaba enfermo este señor? Lo que dijo ahora el fiscal Hurt, que ahora incluso quieren demandar al Departamento de Justicia para que esas transcripciones no se hagan públicas, porque ahí se avalaba perfectamente el estado de deterioro mental que tenía Biden en ese momento. Es decir, esto fue una conspiración, pero para mantenernos callados. César. El mea culpa que hace hoy Jill Biden y la familia Biden no les exime de los pecados que han cometido. Y los pecados son varios. Los primeros, es claro que fue abuso senil. O sea, cualquiera puede leer y ver que eso es abuso senil. Es un señor, más allá de la presidencia, más allá de la figura que representaba, es un señor que no estaba capacitado para ser presidente, ni siquiera diría yo por el tema de la edad, sino por el tema de la enfermedad. Claro. Porque para la edad, pues hombre, uno ve al presidente Trump hoy, pues, la energía que tiene ese hombre, tiene más energía que yo, y me dobla en edad, o más. Entonces, no es eso, simplemente es un señor que tiene una enfermedad que le escondieron al pueblo estadounidense. Claro. Por cierto, no le dijeron al pueblo estadounidense que tenía cáncer de próstata, que estoy seguro que tiene problemas cognitivos, sin duda alguna, y que sin embargo, en el egoísmo basados en la codicia de esta familia, decidieron usarlo como un escudo para mantenerse en el poder toda esa familia. Una familia donde claramente hay reportes de que su hermano se benefició económicamente de tratos. Hay reportes donde muestran que Hunter Biden, más allá de sus escándalos,
Hombre, pinturas de $1.000.000, no nos hagamos tontos, por favor. ¿Quién le va a comprar una pintura de $1.000.000? Ese tonto. Hombre, Pues es obvio que ahí hay el que otros. le contrató para ser consultor en Burisma sin saber hacerlo con un canuto. Vamos, hay que buscar en el mismo saco. Hombre, exactamente. Entonces, todo esto es claro que lo que dijeron fue, oiga, pues si el tipo no sabe ni dónde está parado, por lo menos tratemos de quedarnos. Y en ese proceso pusieron en riesgo la seguridad de esta nación. Porque uno, primero, se afectaron ellos políticamente en el sentido de que les tocó o apoyan a un candidato que no era viable y luego les tocó apoyar a una candidata mucho menos viable como es Kamala Harris, que ella no le gusta sino a su marido y a nadie más, tiene popularidad cero. Y por otro lado, ponen en riesgo un país, la seguridad nacional, porque como tú dices, Marianne, yo te garantizo que no solamente en el aspecto político, pero en el aspecto de decisiones legislativas y en las decisiones de seguridad, era un grupo que tomó todas esas decisiones, que decidió por el Ejecutivo, que es el presidente, que nos metió en situaciones, en tratos, y yo le voy a ser bien franco aquí, por ejemplo, uno, hablando de nuestro hemisferio, sacar a las FARC de los grupos terroristas fue un error grave. Dos, a mí me parece que la estupidez de los acuerdos de Barbados con Maduro lo único que hizo fue fortalecerlo y hacer que se robara las elecciones. Y dentro de esa figura que estaba asesorando todo eso hay una cabeza que se llama Juan González. Y ese tipo tomó un poder y una fuerza impresionante que yo estoy seguro que como él hay y habían otros que estaban decidiendo todo eso, mientras el presidente Biden, pues ni idea de lo que estaba pasando, porque el pobre hombre sigue enfermo, estaba enfermo y sigue enfermo, y la familia Biden lo único que quería era un término más, pues para ellos seguir capitalizando monetariamente en esa presidencia. Y sobre todo para evitar que el Congreso continuara con sus investigaciones y finalmente se pudiera delimitar esa responsabilidad en lo que acabas de señalar, que es enriquecimiento, en el caso del hermano, en el caso del propio hijo, en el caso del propio Biden, el famoso big guy, en los negocietes que estaba haciendo su hijo. Es decir, los aquí, kickbacks. claro, el tema es ahora, ¿llegaremos nosotros, ustedes creen que llegaremos nosotros a la posibilidad de conocer qué fue lo que pasó? Ahora, esa demanda que, por ejemplo, ponen al Departamento de Justicia para evitar que las transcripciones de esa entrevista que le hizo el fiscal Hart. Ustedes se acuerdan que hubo un lío con el tema de los famosos papeles, para las personas que nos están viendo, los que se llevaron. Bueno, el presidente Trump se llevó esos papeles a Mar-a-Lago porque en su calidad de presidente podía llevarse esos papeles y además estaban en negociaciones ya con el archivo para ver de qué forma se devolvían los que consideraran que tenían que devolverse. En el caso de Biden, mientras él era vicepresidente y era senador, no tenía ninguna autoridad para llevarse papeles de la Casa Blanca y lo hizo. Y los tenía almacenados en una oficina en Delaware y en su garaje, todos tirados al acceso al público, también en unas cajas ahí en Delaware. Resulta que el fiscal le hace una serie de preguntas sobre esos papeles que se habían llevado. Papeles que incluían además los nombres de agentes de la CIA en Afganistán y en Irán. A ese punto estamos hablando de información confidencial y plenamente complicada que se había llevado. Y en esa entrevista el fiscal dice, sí veo constitutivo de delito, varias cosas, pero no creo que por la capacidad mental que está demostrando Biden, esto vaya a prosperar en un juicio con un jurado, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora quieren que esas transcripciones no salgan a la luz. ¿Qué se está tratando de evitar? Si lo que se ha visto ya. Mira, todo eso que tú has dicho son los detalles de una película. O sea, se sabe que Biden no estaba dirigiendo el país. Ahora, la pregunta es cuando dice, no, lo estaban dirigiendo otros. ¿Quiénes son los que estaban dirigiendo? Este país se dirige del Consejo de Relaciones Exteriores, que es un edificio que está en New York. Las personas no lo conocen, no conocen mucho de esto, el Council of Foreign Relations. Y se dirige a partir de intereses del complejo militar industrial y de lobbies grandes que influyen en el gobierno de Estados Unidos, en el Congreso, en el Senado y en la Corte Suprema y en todas partes. Tiene que partir de ahí para darse cuenta entonces quiénes estaban dirigiendo y para darse cuenta también por qué Trump hace algunas cosas que no debería hacer y otras que no le dejan hacer, y quiénes son y de dónde salen esas presiones. Por ahí es por donde hay que enfocar esto, y influye mucho tanto en el relajo que se armó en la presidencia de Biden, que hasta las elecciones se robaron, hasta incluso cosas que ha prometido el presidente Trump que no ha podido hacer. Muchas personas dicen que en el primer periodo no lo dejaron gobernar. Todo este tipo de cosas tienes que verla en el Consejo de Relaciones Exteriores. O sea, es un gran lobby
que tiene tanta influencia en el país y sobre todo en su política internacional, que terminan muchas veces haciéndose cosas que no van de acuerdo con los mejores intereses de los Estados Unidos, sobre todo con la gente que está aquí. En el caso de la guerra es lo mismo con Irán. O sea, el año pasado hubo una operación, se pudo admitir, pero ahora, yo estaba de acuerdo con lo que decía el invitado, la elección de medio término la tienes ahí. En las otras teocracias, en las dictaduras, eso no importa. Pero aquí sí, o sea, tienes que mirar a Estados Unidos antes de ver qué Ellos vas a lo hacer. saben, y eso es precisamente además con lo que de alguna forma están jugando. Ahora, el efecto presión, de repente ahogar económicamente, quizá pueda tener su juego. Vamos a hacer, no sé si César quieres en 30 segundos cerrar este tema para que podamos pasar a un tema más. ¿Tienes algún...? Brevemente, María, yo creo que lo de la investigación y lo que venga después con el tema Biden depende mucho de cómo van a mantenerse ambas cámaras. Yo creo que ahí, si ganan los demócratas, va a estar bien complicado. Yo creo que no van a ayudar en el proceso de investigaciones y van a tratar de comprar tiempo para una futura presidencia demócrata y tratar de barrer esos pecados debajo del tapete. Y si gana el presidente Trump, creo que en esta segunda presidencia se van a enfocar en hacer más investigaciones profundas, pero depende mucho de esa elección y el resultado en noviembre.